Zoom, como aquellos que nos siguen en el Facebook y que posteriormente pues nos podrán seguir en la plataforma de YouTube, en donde todas las conferencias, las charlas que llevamos aquí, pues son también se suben al YouTube un poquito, unos días después, ya también están ahí de forma permanente, porque pues recordemos que en Facebook solamente estamos 30 días. Y pues vamos a dar inicio el día de hoy a nuestra charla, a nuestra plática del día de hoy, de diálogos que transforman. Diálogos que transforman, pues es un espacio de encuentro y reflexión semanal que organiza el Encuentro Ciudadano por la Paz y el Centro Cultural Cruzados de Cristo Rey. Y en él, pues, reunimos voces diversas para profundizar en temas de liderazgo, espiritualidad, cultura y acción ciudadana. Y lo que buscamos es ofrecer herramientas éticas y motivadoras que inspiren a transformar la realidad desde la conciencia, la palabra compartida y el compromiso colectivo. Y pues el día de hoy tenemos una invitada muy especial, pues vamos a hablar nos va a abordar un tema por demás de actualidad, un tema que ha estado en la discusión pública desde hace pues mucho tiempo, pero que estos últimos años, pudiéramos decir, ha tomado una particular relevancia por que las posturas ideológicas en torno a ello, pues han llegado a extremos que a veces pudieran parecer difíciles de entender. Y precisamente hoy nos van a platicar de este tema tan importante sobre el embrión, el feto y la persona humana. Y para ello, Jorge, tenemos una invitada especial. ¿Por qué no haces favor de presentarla? Hola, buenas noches, Rafa. Buenas noches a las personas que nos acompañan en la sala de Zoom y las que nos verán en nuestras redes sociales. Pues sí, hoy contamos con la presencia de Linda Arturo Delgado. De Valles, tenemos un amigo que por ahí dice que hay diosidencias y pues nosotros nos conocimos, ¿verdad? En un curso que nada que ver con esto, de inteligencia artificial. Así es. Y ahí empezamos a escuchar lo que decíamos y ya nos empezamos a escribir ahí en el chat y resultó en que acabamos siendo, como en México se dice, cuates, ¿no? Y además, Mucho. Linda ha vivido en México, pero Ujú. ella es así que en nuestro caso es una ponente internacional, se ha conectado desde Ecuador y les va a comentar, ella es Magister en Gerencia Integral de Salud, bueno, es médico pediatra que trabaja en Quito, en Ecuador. Es magíster en gerencia integral de salud, magíster en neuropsicología y educación, es bioeticista, analista de calidad en el Hospital Gineco-Obstétrico Isidro Ayora de Quito, profesora de pregrado en neonatología en la Universidad Central del Ecuador, profesora de bioética en posgrados del área de la salud de varias universidades de Ecuador, es miembro de varias comisiones científicas nacionales e internacionales relacionadas con la bioética e investigación científica, autora y coautora de varios artículos científicos relacionados con la pediatría, es neonatología, bioética, docencia e investigación científica, y además es escritora de cuentos infantiles y juveniles. Y además, bueno, conoce la realidad mexicana, has vivido aquí varios años también, ¿verdad? Entonces, pues ahora sí que es un gustazo. Bienvenida y adelante, por favor. Gracias, Jorge. Gracias, padre. Sí, gracias por la invitación, porque como dice Jorge, no hay coincidencias, sino coincidencias, ¿no? Nos encontramos en una capacitación sobre inteligencia artificial, sobre Grok. Y pues ahí se comenzaron a dar las cosas y de hecho yo viví desde que tenía meses de vida hasta los 9 años allá en su país y lo quiero mucho. Todavía me queda ese cantadito cuando les escucho. Y de hecho mi doctorado pues lo estoy terminando con la Universidad de Anáhuac. Así que nos unen lazos muy fuertes con México desde aquí de casa. Y se quiere mucho a su país. Así que me siento en casa, literalmente. Y gracias por la invitación. Bueno, de hecho, a ver, pues esa presentación de padre tiene toda la razón. Es un tema no solamente de fondo,
no solamente de altísima importancia, es un tema muy coyuntural, porque hemos visto que en los últimos años la bioética ha tenido que batallar literalmente casi indefensa con ciertos preceptos ideológicos y conceptos muy tirados de los pelos. Yo soy muy coloquial, me disculparán que hable así a lo llano, en los cuales se nos intenta que nos traguemos ruedas de molino. Y de hecho, unas de mis participaciones en la misma Universidad Central, que se caracteriza por ser laica, y laico no significa atentatorio contra la fe, sino que más bien es ecléctica, que reúne a todas las visiones como tal. Pero lamentablemente se malinterpreta el hecho de que ser laico es no creer en nada. Y lo primero que tenemos que creer es en la biología, en los hechos biológicos. Y cuando yo me presento ante mis estudiantes, no lo hago como una defensora de la vida per se o pro vida, que en forma personal sí lo soy, pero como académica y como científica, y obviamente como bioticista, debo mantener el equilibrio correspondiente para poder presentar todas las visiones y todas las versiones necesarias. Pero las versiones y las visiones fundamentadas en la verdad. ¿Y qué más hecho verdadero que el hecho biológico, que la verdad biológica? Y conjuntamente con mis estudiantes desarrollamos este tema muy controversial, muy álgido, en relación a qué significa ser embrión, qué significa ser humano y qué significa ser persona al final del día. Y obviamente topamos el tema del aborto. Y ahora no solamente ya es el aborto, sino la terminación del embarazo. Porque en nuestros contextos culturales legislativos se está aceptando una verdad ideológica en la cual la vida no es el fundamento de todo. La vida ya no es o el derecho a la vida ya no es el derecho fundamental desde el punto de vista legal, sino es otro derecho relativo. Y a mí me aterra, me espanta, me espeluzna y se me ponen los pelos de punta cuando se niega la verdad, insisto, biológica, por múltiples aspectos culturales, antropológicos, incluso hasta de moda, que lamentablemente llevan el cauce del río de la actuación de la sociedad hacia límites extremos. Y yo creo que estos son espacios sumamente importantes para echar abajo mitos que se nos quiere hacer creer. Y con mucha pasión, porque la vida está llena de pasión, de lo contrario no es vida. Hay que defender lo que es y no lo que parece ser. Entonces, si me permite, empezaré con mi presentación y ustedes serán tan amables de avisarme cuando la vean en formato de presentación. Ahí debe estarse viendo. Jorge, por favor, me comenta si es que ya se ve. Se ve pequeñita. Ah, ya se ve. ¿Ya se ve? Ya, perfecto. Entonces, hoy día vamos a conversar justamente quién es el embrión, quién es el feto, quién es el ser humano y obviamente quién es la persona. Pues resulta que en términos ya de la parte biológica, no me gusta hablar de la parte médica porque es una enfermedad, el nasciturum es considerado el embrión y el feto. Y tanto el embrión como en el feto, pues tienen que ser considerados como seres humanos y como personas. Entonces vamos a argumentar durante toda esta conferencia, durante esta charla, el por qué el nasciturum es a la vez ser humano y es a la vez persona. Yo recuerdo hace años cuando tuve el primer análisis de este tema, que mi profesor de metafísica allá en España nos comentaba de que no todo ser humano es persona.
pero que toda persona sí es ser humano. Entonces es un concepto a veces muy abstracto para poderlo entender, pero aquí los vamos a desmenuzar. Entonces vamos a ver la dimensión biológica, los conceptos principales, sobre el cual yo me baso para poder establecer la verdad, la dimensión filosófica y conjuntamente con esa dimensión filosófica, la dimensión ética en base a las teorías que definitivamente ya dejan de ser teorías, sino también una verdad humana. Y siempre me ha gustado empezar esta conferencia con esta imagen, ¿no? Esta imagen que nos recuerda a lo que se dice en Génesis 1:3, y Dios dijo, sea la luz, y la luz fue. Es el momento de la fecundación. En el momento de la fecundación, en términos biológicos, es la unión del pronúcleo femenino con el pronúcleo masculino, el óvulo con el espermatozoide, la unión de esos pronúcleos, pero va más allá del el hecho meramente biológico de ser mamíferos. Si bien es cierto, nosotros desde el punto de vista biológico pertenecemos a la especie Sapiens sapiens y somos uno de los mejores representantes de los mamíferos. De hecho, quien haya visitado el Museo Smithsoniano en Washington puede ver que en la puerta en donde se ingresa a la sala de mamíferos está una madre dando de lactar, una madre humana dando de lactar. Pues resulta que esa capacidad de reproducción para los mamíferos se transforma en procreación en los seres humanos y en las personas. Esa procreación en la cual interviene el hecho desde el punto de vista de la cognición y de la metacognición. Y es necesario establecer definiciones biológicas. Algo que también me gusta mucho es tener los conceptos claros, porque lamentablemente en el mundo actual tenemos no solamente crisis de valores, mis queridos amigos y amigas, tenemos crisis de conceptos. Ya no nos entendemos en lo que estamos hablando, podemos hablar el mismo idioma, que es el español, pero no hablamos el mismo lenguaje. Y peor si es que hablamos de metalenguajes. Entonces, los conceptos son fundamentales para poder entender aquel que quiere defender lo que es defendible. El nasciturum es el embrión y el feto desde el momento de su concepción o fecundación hasta su nacimiento. El embrión es el estadio más temprano del ser humano hasta el día 56. Y aquí viene ya una controversia. ¿Cómo sabemos qué es exactamente el día 56 y no es el 55 y no es el 57? ¿Y en qué momento exacto es el día cero de la fecundación-concepción? No lo sabemos. Todavía no tenemos la tecnología que pueda definir exactamente el momento preciado y la luz se hizo. No lo tenemos. Algún día posiblemente. Pero se acepta por estudios de biología en el que alrededor del día 56 estamos hablando del embrión. Y es una etapa muy concreta de la vida humana. Mientras que el feto corresponde alrededor del día 56 hasta el momento del nacimiento. Y aquí hay otro concepto clave que menos mal se ha dejado de utilizar y posiblemente muchos de ustedes ya no lo han escuchado. Es el concepto de preembrión, que era un concepto muy antiguo, de los años 80, de los años 90, del siglo pasado, en el cual se establecía que existía algo que se llama preembrión hasta el día 14, del día 0 al día 14. Pero resulta que esta especie de concepto mal habido justamente surgió para poder establecer investigación, o más bien experimentación, con óvulos fecundados. Y óvulos que habían sido abandonados, óvulos que no se querían, y que por lo tanto se pensaba que se podría hacer cierto tipo de experimentación.
¿Y por qué no investigación científica? Porque la investigación científica está orientada básicamente a salvaguardar derechos y respetar y reconocer la dignidad humana. Mientras que la experimentación es básicamente con cosas. De tal manera que este concepto fue echado abajo ya en años posteriores debido fundamentalmente tanto a los avances científicos como a la parte bioética. Así que preembrión ya no utilizamos ese término, menos mal. En tanto que recién nacido es considerado por la Organización Mundial de la Salud aquel niño o niña que es producto de una gestación de 22 semanas o más y de 500 gramos de peso, desde que es separado del organismo de su mamá hasta que cumple los 28 días de vida extrauterina, incluso aunque no se haya cortado el cordón umbilical. ¿Por qué es tan importante tener estos conceptos? Porque resulta que aquí, por ejemplo, en Ecuador, no lo sé en México, me encantaría si es que alguien lo puede explicar después. Acá en Ecuador se considera que un ser humano, una persona, tiene derechos constitucionales, es decir, es legalmente ciudadano desde este momento, desde el momento en que es considerado recién nacido. Entonces, aquel recién nacido, independientemente de que pueda sobrevivir o no, pero si tiene más de 22 semanas, igual o más de 22 semanas, igual o más de 500 gramos de peso, resulta que ya es ciudadano ecuatoriano. El asunto es que, y aquí vienen los enredos, en términos biológicos, el parto desde el punto de vista materno y el nacimiento desde el punto de vista materno neonatal o materno perineonatal es nada más una fase del proceso de evolución ontológica de aquella persona, de aquel ser vivo, denominado ser humano. Lamentablemente, como siempre, la parte legal ha ido prácticamente 2 décadas siempre antes de lo biológico y 2 décadas antes de lo ético. Y resulta que todavía apenas consideramos ciudadano legalmente establecido cuando nace. Pero incluso la misma OMS, OPS y el Centro Latinoamericano de Atención Perinatal consideran, desde el punto de vista biológico, que todo el desarrollo humano es un continuum. Es decir, todo el proceso que inicia con la fecundación y con la concepción no empieza ni termina en el parto, en el nacimiento, sino que es una fase importantísima, por supuesto que sí, pero es nada más una fase. Y no implica una consideración que se debería tener para romper ese continuo desde el inicio en el proceso del desarrollo humano. Ahora bien, hay propiedades específicas, biológicas, tanto del embrión como del feto. Es decir, es tan importante establecer desde el punto de vista biológico estas propiedades porque a la final de cuentas hacen la diferencia en relación al cuerpo de la mamá versus el cuerpo del nascituro. Entonces, la primera propiedad es la coordinación. Y esta coordinación implica que hay una sucesión de actividades moleculares, celulares, para que este desarrollo y posterior maduración se realice en el espacio y en el tiempo. Es decir, que no aparece de sopetón el recién nacido en el momento del nacimiento, como se pensaba hace 1200 años, sino que esta coordinación lleva un tiempo necesario. Parece una verdad de perogrullo, parece algo tan simple, pero en realidad hay que darle nombre y apellido a este proceso continuo. La continuidad. No hay una
solución de continuidad en relación al crecimiento, desarrollo y maduración. Todos los procesos son continuos. Es decir, si bien es cierto que la evolución y el desarrollo ontogénico de ese ser humano es un resumen de toda la evolución de los mamíferos, por eso es que parecemos pollitos cuando somos embriones y tenemos colita, pero estaba desapareciendo. Pues resulta que en el momento correspondiente va pasando de un momento a otro momento a otro momento, pero nunca deja de ser humano. E incluso la misma definición de la Real Academia de la Lengua de ser humano es aquel ser que proviene de seres humanos. Por lo tanto, el nacimiento no otorga la cualidad ni la calidad de ser humano a aquel que nace. Es un recién nacido, pero es ser humano desde el momento de la concepción. Por otro lado, otra propiedad es la gradualidad. En la gradualidad, significa que es el paso de formas muy simples, por ejemplo, la notocorda inicial, que es el primordio del desarrollo del sistema nervioso central, que es magnífico, maravilloso, lo más alto en términos de desarrollo y evolución biológica entre todos los seres vivos en este planeta. Pero empieza apenas con una línea muy pequeñita. Y esta línea de apenas milímetros va poco a poco desarrollándose en una manera continua, coordinada, pero que adquiere complejidad. Entonces, de igual manera, uno de los argumentos que se toman como punta de lanza para poder sustentar el hecho de que el aborto es un derecho, que no lo es una opción. Resulta ser que yo como mujer tengo derecho a decidir sobre mi cuerpo, y eso nadie lo niega, porque como personas con derechos civiles, pues tengo el derecho de decidir si me corto el cabello, si accedo a que me corten un dedo que está engangrenado porque soy diabética, o que me retiren el vaso si es que se rompió el mismo. Por supuesto que tengo derecho de decidir. Esa es una de las bases del principialismo y del personalismo, la autonomía y la libertad. Pero resulta que el nasciturum no es parte del cuerpo materno. El nasciturum tiene una carga genética de 46 cromosomas, lo sabemos, pero no provienen exclusivamente de la madre, porque no somos clones de nuestras madres. Tenemos una línea materna y una línea paterna de 23 y 23. E incluso podemos hablar que esas líneas maternas se pasan de generación en generación, ya estamos hablando ya de vertientes mucho más hacia atrás de abuelos, bisabuelos y tatarabuelos. Es una combinación de cartas. Esta combinación genética hace que Bohm en el año 2005 habló sobre que somos una novedad biológica. Es decir, somos únicos en el universo, no solamente desde el punto de vista espiritual, sino también desde el punto de vista biológico. Somos únicos e irrepetibles. Pues bien, por otro lado, existe lo que se llama unidad fisiológica. Y esta unidad fisiológica significa que el nasciturum, al ser un ente, un ser en desarrollo, en continuo y en coordinación, hay un curso ya programado genéticamente. Entonces, igual sustenta el hecho de que se fecunda el óvulo con el espermatozoide de la especie humana y se desarrolla la especie humana en unidad fisiológica para conformar órganos, sistemas, aparatos específicamente orientados para el desarrollo de esa especie humana. Y algo que es absoluta y totalmente revolucionario cuando se contrapone con las otras teorías
En relación a la autonomía, el nasciturum, si fuera parte del cuerpo materno, dependería o estaría con una predisposición y una programación por parte del cuerpo de la madre. Y no es así. El nasciturum es independiente en procesos fisiológicos, en procesos anatómicos y en procesos genéticos, de tal manera que el nasciturum ya es independiente en relación no solo a su mente, a su crecimiento y desarrollo, sino también a su funcionamiento. Ah, pero me dirán, pero si es que un bebé de 20 semanas nace, de 14 semanas nace, resulta que sí es dependiente del cuerpo de la madre. Por supuesto que sí, porque, insisto, es un proceso continuo de maduración. Y la potencialidad de existencia, de supervivencia independiente del cuerpo de la madre ya está programado. Y está programado por esta autonomía de base. A mí me gusta mucho poner el ejemplo de que, ¿qué pasa ahorita que estamos de moda con Artemis y con los viajes al espacio y la posible colonización de la Luna? Y ya sabemos que el ámbito más de mayor esterilidad que existe y de mayor amenaza física para los seres humanos, desde el punto de vista biológico, es el espacio exterior, porque ahí no sobreviviríamos absolutamente, sobrevivimos en base a la tecnología. Es más o menos como decir que a un adulto viene una mano gigante de un extraterrestre, lo saca de la Tierra, lo saca de la atmósfera terrestre y lo coloca en la Luna. Tampoco no va a sobrevivir. Y por eso es que los científicos y los astronautas pues utilizan este tipo de trajes especiales, utilizan las naves ya de última generación, etcétera, etcétera, para poder sobrevivir a este medio tan cruento. Es lo mismo que pasa con el nasciturum. Si tomamos al bebé y lo sacamos a las 20 semanas al mundo, a la naturaleza externa, fuera del claustro materno, obviamente ese bebé no va a sobrevivir. Es el mismo y exacto ejemplo. Algo muy interesante es esta especificidad, o sea, la pertinencia de la especie del Homo sapiens sapiens. Ya lo mencioné, resulta que provenimos de padres humanos, tenemos abuelos humanos, pertenecemos a la especie humana, por lo tanto se refuerza este hecho del continuo y no necesariamente que el momento del parto se adquiere esa cualidad. Y finalmente, algo que yo he bregado mucho acá en Ecuador para que se hable ya no de historia clínica natal o perinatal, sino que hablemos de una historia biográfica. Una historia biográfica que tiene que ver con la parte biológica, pero también tiene que ver con la parte del personalismo. Desde el punto de vista biológico, la historia biográfica, pues empieza no solamente con mamá o papá, empieza también con todos sus antepasados. Es decir, la tendencia que puede tener una madre a tener cierto tipo de patologías heredadas, como por ejemplo hematológicas, como esferocitosis, drepanocitosis. Desde el punto de vista paterno también igual. Eh, no solamente los aspectos materno y paterno, sino esas herencias genéticas que tenemos y que llevamos a cuestas, aquellos cromosomas que solamente se expresan si papá y mamá coinciden con esos cromosomas y con esa carga genética que si solamente uno lo tiene, pues no se expresa. Pues resulta que tenemos esta historia desde el punto de vista biográfica que va más allá de padre y madre. Y no se diga desde el punto de vista ya humano y humanizante, en la cual ese bebé pertenece a una familia, incluso si es que no es querido, no ha sido buscado o no es deseado. Además, hay otra pauta muy interesante que se ha descubierto en los últimos años estoy hablando de 30 años,
es el hecho de que existe un diálogo entre madre y nascitura. Y yo, cuando empiezo estas clases con mis alumnos de neonatología para establecer quién es el neonato, el recién nacido, tengo que irme para atrás, obviamente. Yo les pregunto a mis estudiantes que cómo se debe escribir una nota de una historia clínica en la cual viene una persona que está embarazada y cómo le escribe usted, señorita estudiante, cómo escribe una historia clínica, madre embarazada o mujer embarazada. Pues resulta que la mayoría de mis estudiantes cuando llegan y que ya son de noveno semestre, están a un año de salir a la medicatura rural, resulta que me contestan, es mujer embarazada, doctora. ¿Cuál es la explicación? Porque madre es aquella que ya ha tenido varios hijos, aquella que se siente madre, aquella que ha querido tener a su hijo, que siente afecto por su hijo. Entonces hay una mezcla de conceptos, insisto, culturales, antropológicos, sociológicos, que hacen que tengamos revuelta la cabeza y que actuemos en consecuencia y tengamos problemas posteriores. Pues resulta que hace muchos años, cuando yo era estudiante de medicina, yo escuché una conferencia maravillosa del doctor Díaz Rossello, el primer gestor del Centro Latinoamericano de Atención Perinatal. Y el doctor Rossello explicaba y nos enseñaba un artículo muy interesante en inglés, que hablaba sobre la dura madre. O sea, ¿qué hace un ginecobstetra hablando de la dura madre? La parte, las membranas que recubren el encéfalo. Y él con ese ejemplo explicaba de que el momento en que traducen ese artículo le ponen la dura mujer. No le hablan de la dura madre, sino dura mujer. Y que ya desde ese entonces había una corriente muy fuerte para negar el hecho biológico de la maternidad. Y que por lo tanto se había difundido en toda Latinoamérica y Iberoamérica el hecho de que está correcto utilizar el término mujer embarazada, negando la existencia del nascituro. Y resulta que cuando yo explico esto a mis alumnos y en cualquier otra ponencia, como ahorita a ustedes que amablemente me escuchan, pues resulta que el término adecuado es madre embarazada, porque mujer embarazada significa que yo, Linda Arturo, que no estoy embarazada ahorita, tengo mis procesos fisiológicos, mis procesos anatómicos y toda mi parte hormonal incluso, pero no soy madre. No hay un ser vivo dentro de mí que esté creciendo. Mientras que aquella persona que ahorita está en nuestra maternidad, Isidro llora, y que está gestando a un bebé, a un nascituro, establece un diálogo biológico como persona embarazada, ser humano embarazada, madre embarazada. Es decir, cambia la cualidad. Ya no es simplemente una mujer, ya es una madre biológica. E incluso si ni siquiera se da cuenta de que está embarazada. El hecho de tener o no tener conocimiento, el hecho de no tener en conciencia de que se está embarazada, no define el hecho biológico. Y este hecho biológico es provocado únicamente por la presencia del embrión. Es decir, la placenta no surge porque a la doctora Arturo se le ocurrió que el día de mañana va a comenzar a producir una placenta. No funciona así. La naturaleza no funciona de esa manera. Resulta que el inicio de la creación maravilloso de ese órgano maravilloso que es la placenta empieza porque el embrión establece transformaciones hormonales, inmunológicas, fisiológicas en el cuerpo de la mamá. Y no se diga en nosotros que
somos capaces de concebir conscientemente, de tener conciencia de lo que está pasando con nuestro cuerpo y también saber que se sabe de esos cambios, hay transformaciones neuroanatómicas y neurofisiológicas y emocionales en el cuerpo de aquella que era mujer y ahora es madre biológica. Y que no se dan en ningún otro momento. Ejemplo, la tercera purga neuronal. Todos tenemos purgas neuronales. 2 meses antes de nacer, a los 3 años, en la adolescencia, pero la única que existe solamente con la madre embarazada se produce para adecuar el cerebro femenino a transformarlo en un cerebro materno, para el cuidado biológico de la cría. Las mamás son más despistadas, huelen más, miran más, se ensimisman con su bebé y por último se enamoran de su bebé. Gracias a la dopamina, la oxitocina y todas las hormonas que comienzan a correr por raudales antes del nacimiento y durante el nacimiento. Pues bien, entonces, el embrión es un ser humano, no se transformará en otra cosa, no viene de otro elemento y su naturaleza está en su código genético, por lo cual es una persona con identidad y no una célula de libre disposición. Lo dijo Luján y Staropoulos en el año ya 2013. Ya vamos a conversar por qué Luján y Staropoulos hablan de que el código genético también es la base de ser persona. Por lo tanto, el continuo es una transición progresiva en un espacio de tiempo determinado. Ahora bien, resulta que para no enredarnos más allá en términos metafísicos, el concepto de ser humano, valga la redundancia, es un concepto fundamentalmente biológico. Aquel ser que pertenece a la especie Homo sapiens, o que tiene el código genético propio de la especie humana. Así como la manzana, de acuerdo a la Real Academia de la Lengua, es el fruto del manzano, nosotros somos el fruto de ser seres humanos. Maldonado, que también se basa en la Real Academia de la Lengua, indica que es todo aquel individuo que ha nacido de padres humanos. Aquí les pongo nuevamente esta tableta de oro que se mandó en una de las primeras misiones fuera del espacio, fuera de nuestro sistema solar, gracias a Carl Sagan, en donde se coloca nuestro código genético y nuestra imagen de seres humanos, concepto biológico. Ahora bien, y aquí viene la dimensión filosófica. La dimensión filosófica, pues resulta que es el ser persona. Y ser persona implica que es un individuo de la especie humana, lo dice la Real Academia de la Lengua, y el Diccionario de Bioética de Ferrater Mora nos habla de que es un todo coherente, estructurado, y que explica al ser humano en el mundo. Y aquí viene el concepto fundamental filosófico, la trascendencia. Cuando yo hablo de lo biológico, pues estoy hablando de un ser que resulta que es concebido, que se desarrolla, que madura intraútero, que nace, es capaz de sobrevivir en el medio exterior, también sigue con su maduración, con su desarrollo, su crecimiento, tiene sus funciones vitales, se enferma, se reproduce, o más bien procrea, pero finalmente muere el aspecto biológico. Mientras que la persona sigue todo este proceso al mismo tiempo, pero va dejando huellas en cada paso, en cada momento del desarrollo, en cada momento de la maduración, del crecimiento, de la enfermedad, de la salud, de la toma de decisiones.
o incluso sin tener que tomar decisiones, pero deja una impronta en el ambiente, en quien le rodea, en quien le atiende, en quien le acompaña en la vida. Y esa impronta permanece en el tiempo y en el espacio cuando el ser humano biológico desaparece. Por lo tanto, la persona deja una huella y eso significa trascender. Y yo me he dado cuenta mucho de esto, perdonen que hable en primera persona. Esta es la primera vez que en esta conferencia lo digo. A mí me acaban de diagnosticar algunos problemas de salud, entre ellos una situación cardiológica que ya la estoy superando, y me he puesto a pensar en esto. A veces nos ensimismamos en el ser persona y nos olvidamos que somos seres biológicos, que somos mortales, que podemos sufrir las mismas afecciones que tienen todos los mamíferos. Imagínense, hasta los mismos dinosaurios que no eran mamíferos tenían artritis. No se diga a nosotros. Y resulta que ese es un problema con el ser humano, que se transforma a lo largo del tiempo en el continuum en persona. Y que nos olvidamos de que somos seres finitos. Pero ahí viene la recompensa a aquellos que creemos que hay algo superior, que hay alguien superior, y que define la naturaleza y que establece leyes naturales, que establece leyes físicas, ya sean de la física newtoniana o física cuántica, pero que existe algo, alguien que nos permite trascender y que se solaza en nuestra trascendencia. Y esa trascendencia es la que nos da esperanza y que nos da fe en saber que no solamente somos carne que sufre, sino que somos espíritu que también se alegra. Entonces, llueve sobre mojado. Ser humano, concepto biológico. Persona, concepto cultural y filosófico. El estatus de persona del individuo no es constatable mediante los métodos de ciencias empíricas. No se puede establecer a la persona, no se la puede investigar con la tecnología que actualmente tenemos. Posiblemente en los próximos años sí, con el desarrollo de inteligencia artificial, porque ahí nos veremos en otro espejo. Ahí veremos si es que esa inteligencia artificial generativa, gracias a la cual Jorge y yo nos encontramos y coincidimos, por ejemplo, Grok, Gemini, ChatGPT, Perplexity, pues seguramente vamos a tener que reconsiderar lo que significa ser persona. Y no solamente el hecho biológico de ser unidades de carbono. Pero hay una realidad que no podemos negar, que tanto ser humano como persona son conceptos ligados el uno con el otro. Y el concepto de persona que se tenía hace muchísimos años, hace casi 150, 200 años, que el hecho de que persona es aquella que está consciente, que tiene un objetivo, una orientación y que es capaz de tomar decisiones en libertad, ya no está. Porque así estaríamos negando que el ser nacido, el recién nacido, que todavía no tiene esa capacidad de cognición y metacognición, es persona. Y de hecho lo es. Y lo es desde el momento del nacimiento, porque van ligados los dos conceptos. Estaríamos negando que aquella persona que está durmiendo. Aquí en Ecuador ya van a ser las 10 de la noche. Hay mucha gente que ya está durmiendo, descansando. Entonces, al no tener su funcionalidad al 100%, deja de ser persona. O aquellas personas con problemas psicológicos, psiquiátricos, que están fuera de la realidad, que no son capaces de identificar ni a sí mismo ni a quien le rodea. ¿Dejan de ser personas? He ahí la importancia de que al menos en el área a la que yo pertenezco, que es personal de salud, se comprenda muy bien que el ser biológico no está divorciado del ser persona. Entonces, para ser humano hay que ser persona
Y para ser persona hay que ser ser humano. Y bien, en la dimensión ética, pues durante muchos años se han establecido las teorías en relación a la personificación del embrión y del feto. Hay la teoría del nacimiento, es decir, que el momento del nacimiento es cuando se adquiere la calidad y la cualidad de ser persona. La teoría ecléctica, que ya abarca un poco más, pero se queda todavía corta. La psicológica de la conciencia o del sentimiento, lo que les acabo de comentar, entonces el recién nacido no sería persona. Y la teoría de la concepción. La teoría de la concepción es la que se acepta actualmente desde el punto de vista biológico, en la base biológica para conceptualizar al embrión, al feto, al nasciturum, desde el punto de vista filosófico como persona. Volvemos al asunto. Es un hecho que hay una programación fijada del individuo, ya lo conversamos, es una evidencia ontogénica del ser, el ser que se transforma en ser. Es un hecho que el embrión tiene existencia independiente, ya lo vimos, son los argumentos biológicos de autonomía interna, inmunológicos, hormonales. Es un hecho que hay una unidad y continuo del desarrollo, que el individuo pertenece a la especie humana desde la concepción. Es un hecho que no es un ser humano en potencia. Las capacidades son las que están en potencia. La capacidad de hablar, la capacidad de pararse, la capacidad de poder resolver problemas matemáticos para ir a parar a la luna. Pero el ser humano per se ya está ahí. La persona per se ya está ahí. Entonces ya es un ser humano real. Aquí Aristóteles, que me encanta mucho citarlo a veces, es la potencia activa, no es la potencia pasiva. Es una realidad que ya existe. Que no se desarrolle todavía, que no madure y que no crezca, ese es otro asunto, pero ya está aquí. Entonces el ser humano es persona y la persona es ser humano. Con la teoría de la humanización inmediata, se nos indica que el embrión tiene vida, es un ser humano y persona desde el momento de la fecundación, porque es desde el momento que empieza a ser un ente organizado y no deja de serlo en ninguna faceta de su desarrollo. Para concluir, la vida es independiente y es muy fuerte en este planeta. El ser humano y la persona existen desde el momento de la fecundación-concepción, aunque no sea posible identificar ese momento exacto de cuando se hace la luz. El nasciturno pertenece a la especie humana, por lo tanto es ser humano. El desarrollo embriológico y fetal es una realidad, es un perfeccionamiento del ser humano y de la persona, que ontológicamente ya es. Y a mí me encanta este concepto, el hecho de perfeccionarse. Así como nos perfeccionamos cuando entramos a una universidad, cuando estamos en una maestría, cuando estamos reunidos aquí, buscamos ese perfeccionamiento como personas, en la Citurum se perfecciona en lo biológico, pero también en lo filosófico. El ser humano, por ser persona, debe ser considerado como sujeto de derechos, incluso antes del nacimiento. Y esto sería absoluto y totalmente revolucionario. Esto echaría abajo muchas de las falacias, no argumentos, falacias que nos presentan de una forma tan contundente y a veces con voz demasiado alta, gritando en las calles, con pañuelos verdes, de que el nasciturum no existe. Pues sí existe. Y duela quien duela, debería tener derechos desde el punto de vista legal. Porque al ser ser humano y pertenecer a la especie humana, y que considerar que solamente el nacimiento es un paso del perfeccionamiento, debería ser considerado también sujeto de derechos desde lo jurídico, desde lo biojurídico. Pero se tiene miedo, y el miedo es el peor de los consejeros. Es éticamente incorrecto aseverar que antes no era.
Es decir, el nasciturum no es. Solamente cuando nace es. Y no es así. Por lo tanto, hay que tomar en cuenta ese proceso continuo de crecimiento, de desarrollo, es decir, el estatuto biológico del perfeccionamiento, pero también del hecho de ser persona. Y termino con ustedes con esta frase del Evangelium Vitae de Juan Pablo II. Con la fecundación inicia la aventura de una vida humana, cuyas principales capacidades requieren de un tiempo para desarrollarse y para poder actuar, el perfeccionamiento. Les agradezco mucho por su amable atención y han sido ustedes un gran auditorio. Muchas gracias. Muchas gracias, Linda. Muy interesante, muy explicado de una manera que pocas veces yo no he escuchado, ¿no? Muchas cosas que dijiste. Entonces, te agradecemos muchísimo. Vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Si hay alguien que tenga preguntas en la sala de Zoom, le pedimos que levante la manita en reacciones hasta abajo. Dice levantar la mano para que hagan sus preguntas. Y también, antes de comenzar, yo les diría que a las personas que nos están viendo por primera vez, pues decirles, invitarlos a vernos cada semana. Yo les decía, les he comentado varias veces que en este es un espacio que empezamos Rafa Funes y yo hace 6 años con la pandemia. Fue una situación en la que decidimos hacerlo porque veíamos que había un montón de series horribles, ¿no? La gente empezó a ver series de narcos y cosas así por el estilo. Y se vamos a proponer por lo menos otro tipo de contenido. Y ha sido un esfuerzo muy, muy, muy humilde, pero ha tenido la virtud de lo constante y hemos buscado invitar personas que sepan, que sean expertos en su tema, como lo hemos visto hoy aquí con Linda, ¿no? Que creo que más de uno nos sabe con el ojo cuadrado. Entonces, sí, Gracias, Jorge. pues de ver. Si alguien tiene preguntas, pues adelante, por favor, levanten la manita. Y ahí también vamos a ver, aquí en Facebook, tenemos ahí saludos, muchos saludos de diferentes personas, ¿no? Hay unas personas que nos acaban de empezar a seguir, es Marzoco Pérez, por ejemplo, nos manda buenas noches. Jorge Torres nos envía buenas noches. Sara Funes también nos saluda y nos da buenas noches. Y Mariana Herrera levantó la mano. Entonces, adelante, por favor. Reactiva tu micrófono. Ya la bajaste, pero déjame buscarte. Si quieres preguntar, adelante. Activa tu micrófono. Dio. Sí, Bueno, sí, ¿así? sí. Sí. Bueno, buenas noches. Quiero felicitar a la doctora. Me pareció muy interesante su conferencia. Yo soy profesora en bachillerato de la universidad aquí en México, de la Universidad Nacional, y me pareció muy interesante y un tema pues sumamente importante para nuestros jóvenes pues sí, por toda la desinformación y hasta cierto punto adoctrinamiento que ellos reciben en las escuelas, bueno, particularmente en mi institución, pues sí, o sea, sabemos que hay esa tendencia a, ¿cómo se dice?, a incentivar el aborto. Entonces, por eso me interesé mucho en escuchar a la doctora y la felicito. Y bueno, yo pienso que bueno, yo estudié filosofía y trato de fundamentar, digamos, esa situación de defender la vida, pues también desde el punto de vista de metafísico, ¿no? Y yo sí estoy convencida de que el ser humano lo es desde el momento de la fecundación
y es persona, pues porque, digamos, somos seres, eh, digamos, los seres somos seres esencializados, ¿no? O sea, estamos determinados a existir de una determinada forma. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, pues sí, un vegetal como vegetal, un animal como animal, diríamos un perro como perro, un ganso como ganso, y el ser humano definitivamente sí existe, existe como ser humano. O sea, no podemos hasta cierto punto decir, bueno, ¿en qué momento estamos esencializados, no? O sea, pues desde el principio, sino cómo seríamos, qué seríamos, o sea, y pues ese para mí es un fundamento, como un fundamento fuerte desde el punto de vista metafísico, ¿no? Porque somos materia y forma, decía Aristóteles, ¿sí? O sea, y esa forma es, digamos, en los vivientes es el alma, ¿no? Entonces el alma es el principio de vida y precisamente si desde que el embrión es embrión y ya se está nutriendo y está creciendo, es porque tiene vida, o sea, porque tiene principio de vida, ¿sí? Entonces, para mí eso es una teoría metafísica para mí fuerte, ¿no? Desafortunadamente a veces para explicarle a los jóvenes, pues sí, o sea, Es complicado, es sí. complicado, pero es muy interesante y para mí es fundamental, o sea, y que diríamos realmente las diversas disciplinas humanas, pues sí nos deberíamos de tener esos diálogos de interdisciplinarios, porque, por ejemplo, yo desde el punto de vista de la medicina, de la biología, pues desconozco muchas cosas, ¿no? Entonces, por eso a mí me pareció muy interesante su conferencia y la felicito, doctora, y le agradezco mucho y ojalá tengamos la oportunidad de volverla a escuchar. Ujú. Muchas gracias. Sí, sí, maestra, a usted muchas gracias porque justamente formar jóvenes adolescentes es súper duro. O sea, yo no me atrevería ni a niños preescolares ni a adolescentes porque ellos tienen una manera de conceptualizar el mundo maravillosa, pero muy complicada. Y para adultos, ahorita que estamos conversando, es difícil a veces entender estos conceptos, pero todo se explica con ejemplos, ¿no? Yo les pongo a mis chicos de neonatología el ejemplo para explicar esta conjugación de los dos términos. Es aquel bebito que ahorita está aquí en la práctica, en la maternidad, lo estamos viendo en incubadora. Este bebé tiene un problema de membrana hialina, no puede respirar, ya le estamos dando su tratamiento, o sea, biológicamente está enfermo. Estamos colaborando con su naturaleza biológica para que salga adelante, pero Ujú, realmente está dejando una impronta, está dejando trascendencia, no solamente en su padre y en su madre que lo están esperando en casa, desesperados porque ya salga de esa incubadora, que salga de ventilador mecánico, pero también está dejando una impronta en nosotros, en los que le estamos atendiendo, en ustedes que están aprendiendo. Eso es lo que significa ser persona en este bebé, esa trascendencia que existe, el trascender. Y lo biológico es lo que estamos haciendo ahorita, colaborar con su naturaleza. Y ahí es- creo que lo vamos entendiendo. Y gracias a sus palabras, maestra. No, pues al contrario, le agradezco mucho y me encantó escucharla. Gracias a usted. Sí, gracias. Por el padre Pedro Miguel, que ahí, Linda, el padre Pedro Miguel es el padre Funes y Rafa Ujú. es el padre, pero de sus hijos. Son Ah, ya. hermanos. Ya entendí. Ok, gracias. Adelante, padre, por favor. Sí, a ver, creo que no tengo la cámara. Ahí está. Ahí estamos. ¿Qué tal? Felicidades, me gustó mucho la charla. Me pareció muy importante señalar
la continuidad de la naturaleza humana desde que el ser humano eh, es concebido, ¿verdad? Y todo esto, me parece que es muy bueno señalar esos puntos, así que felicidades, me gustó la plática. Yo quería decir una cosa nada más por el tema de la persona, que me parece que puede ser también interesante, porque muchas veces hablamos de la persona y pues decimos cosas muy buenas como las que ya se han dicho, pero creo que podemos ir todavía un poco más allá. Y esto ya es más, inclusive más allá de la filosofía, aunque usando las herramientas de la filosofía, y es ya en el campo teológico, ¿verdad? Y que sin embargo tiene una incidencia histórica hasta nuestros días en lo que consideramos la persona. Entonces, sí, ya se usaba el término persona, quizá para algunas otras cosas, pero no entra, no entró a eso allá en la antigüedad, sino más bien a un punto clave en esto que es la revelación cristiana te propone que hay un solo Dios, pero que son tres personas. Ujú. Entonces, luego resulta que al hablar de Cristo, se dice que Cristo tiene dos naturalezas, pero solo una persona. Es una sola la persona de Cristo, la persona del Verbo. Entonces, todo esto está históricamente mm, ligado a polémicas, ¿verdad? A opiniones, a herejías, o sea, a confrontar herejías que se daban. ¿Sí? Y eso fue dando lugar a que se fuera precisamente asentando cada vez más el significado de persona, de lo que es una persona. Entonces, pues, si pensamos en Dios, en la Trinidad, eh, digamos, ya esto se encuentra en los padres de la Iglesia, se encuentran las primeras reflexiones, ¿sí? Ahí no nos vamos a meter, ¿verdad? Porque sería muy largo, pero pensaba yo ya grandes padres como Hilario o como Agustín, San Hilario, San Agustín, que pusieron muchos puntos sobre esto, pero luego que cuajan ya en la Edad Media y tenemos a un Santo Tomás, ¿no? Que también va sintetizando todo, pero ¿qué es la persona entonces? Había una definición que la toma también Santo Tomás, que era de Boecio, que decía que la persona era un ente individual de naturaleza racional. Ujú. ¿Sí? Y es correcto, eso está bien, pero yo creo que si se toma en cuenta todo esto de la revelación, también hay que acordarse que en la Trinidad las personas son lo que se llama relaciones subsistentes, ¿no? Hay una sola esencia de Dios y una sola sustancia, por eso decimos en el credo consustancial, no del Hijo con el Padre. Entonces, la persona, digamos, podríamos decir así, cómo se origina la persona en la Trinidad, porque es una relación subsistente, ¿no? Y entonces, todo eso va enriqueciendo la cosa y vemos que las personas tienen precisamente una dignidad, porque, y esto ya lo decía San Hilario, en la creación el ser humano está hecho a imagen y semejanza de Dios, pero no nada más de Dios considerado como uno, sino también como trino, Sí, no. o sea, tres personas. Y bueno, entonces eso también nos afecta, digamos, ¿no? En cuanto que somos personas y tenemos otras personas a nuestro alrededor, ¿no? Y así. Entonces, a lo que voy ya para terminar nada más es, eh, cuando hablamos de la dignidad de la persona que comienza, aunque todavía no pueda hablar, por decirlo de alguna manera, esa dignidad finalmente nos lleva también a un misterio. La persona también encierra un misterio. No podemos decir todo sobre la persona porque no podemos. Y es que yo creo que ese misterio que está ahí y que de alguna manera
en la biología se alcanza a vislumbrar, aunque pues la biología no puede llegar a más, ¿verdad? Pero ahí ya se ve en el ser humano ese destello, digamos, trinitario de lo que es ser persona, ¿no? Y luego, pues obviamente, pues con el Dios hecho hombre, que es Jesucristo, ¿no, Señor? Pues también, ¿no? Él es persona, es una persona, la persona de la Trinidad, ¿no? La segunda. Y bueno, entonces, ¿qué significa la dignidad de la persona de ese niño o de ese, aunque no le llamen un niño, pues de ese embrión, ¿no? ¿Qué es? Que es imagen y semejanza de Dios. Sí. Finalmente, ya entrando con la revelación, sí, ya más allá de la biología, más allá de la filosofía, y llegamos acá. En fin, pues nada, muy bien, felicidades, es lo que quería decir sobre todo. Dale. Muchas gracias. Yo esperaría ya terminar. Como nos decía Linda, ya en Ecuador ya son las 10:15, 20 casi. Te agradecemos muchísimo el esfuerzo. Ya, Un gusto. ya te han pedido para otra ocasión. Entonces, si tú me habías comentado que puedes dar un montón de pláticas, está Ujú. humanismo y fíjate que a mí me resulta muy interesante con lo que nos acabas de decir. No sé si conozcas tú. Hay una filósofa que es Judith Jarvis, que tiene hace un ensayo en defensa del aborto y utiliza dos como parábolas, una de la bellota y el árbol, ¿no? Que va a originar, pero dice todo lo contrario a lo que tú dices, de una manera, a mí me parece muy carente, ¿no? Muy Ujú. falta de ontología, de filosofía, pero es seductora, finalmente. Tiene otra de un violinista que se despierta y tiene a una persona ahí pegada, como si fuera un parásito. No sé si las has leído, Ujú. esas, ¿no? Sí, sí, Jorge, y un comentario también para lo que dice el padre sobre la dignidad humana, ¿no? Y ahí es cuando a mí, y lo hablo por mí, y cuando a mí me tocan dar mis charlas, mis clases, cuando hablo en general de las teorías, de lo que dijo tal filósofo, tal bioticista, ya perfecto, lo cito, pero cuando ya interviene mi criterio personal, yo sí lo digo, es mi criterio personal. A mí realmente me molesta y me molesta mucho. Lo que dijo la maestra en su secundaria, el adoctrinamiento. Me molesta mucho el adoctrinar, porque si nos quejamos de adoctrinamientos en otras épocas, de otras religiones, si nos molesta el adoctrinamiento de la izquierda, nos molesta el adoctrinamiento de la derecha, también nos debería molestar el adoctrinamiento y la seducción, como tú dices, de este tipo de conceptos que son carentes de verdad. Y la verdad inicia con lo biológico, va por lo ético, por lo filosófico, por lo teológico, para acabar en lo jurídico. Pero lamentablemente en nuestros países latinoamericanos, y yo veo mucha concordancia de lo que estaba ocurriendo entre Ecuador y Colombia, en el cual la cultura de la muerte, como daba el Papa Francisco, y, y el hecho de descartar a los desechables. A mí me impresionó mucho cuando leí su carta, su encíclica. El de desechar al que no sirve. Y un aciturum no sirve, aún. Si llega a sobrevivir, tal vez sirva de algo para la sociedad. Pero como es apenas algo que está ahí adentro y que no se lo ve, a duras penas se lo siente, pues mejor lo negamos. Entonces, este tipo de discursos que son recogidos lamentablemente desde el punto de vista legal y se aprueban leyes en las cuales no se gobierna para la mayoría ni se protege a la minoría, sino que tienen agendas ideológicas, molesta. Y yo creo que tenemos que alzar la voz los que estamos del otro lado de la orilla, los que sabemos que hay hechos
biológicos que van amparados y que van sustentados de la mano de la filosofía, de la ética, y quien lo desee de la teología, de cualquiera de las religiones. El Corán tiene una frase maravillosa de cómo llega el alma al cuerpo. Tiene una filosofía, el Bushido japonés, que se basa, sí, en el guerrero como tal, pero cómo el guerrero debe manejar esa dignidad que posee intrínsecamente. Y así muchos ejemplos. Ay, la Torá. Quien salva una vida, salva al mundo. Lamentablemente, nuestra sociedad, como dice Bauman, se ha vuelto demasiado líquida y demasiado rápida, muy tiktokera, mucho scroll. Pásale, pásale, pásale y no reflexiones. Pásale y no pienses. Pásale y acepta. Trágate la rueda de molino. Entonces, estos son espacios y qué bueno que quede en YouTube, qué bueno que esté en Facebook, qué bueno que se difunda, porque la idea es difundir la verdad, difundir el Evangelio. Qué bueno. Qué bueno que se tome en cuenta la otra cara de la moneda, que sigue siendo incluso hasta el miedo de no querer aceptar nuevos conceptos, nuevas teorías y nuevas maneras de ver el mundo. Desde un punto de vista más equilibrado, ya sabemos Aristóteles, los extremos, los líos de los extremos, la infelicidad del ser humano. El centro es lo que vale, el equilibrio. Ni todo, todo, ni nada, nada. Y reflejarse en lo que debemos ser, en lo que somos, lo que pretendemos ser. Y amparar a los más desvalidos. Amparar a aquellos que la cultura del descarte quiere eliminar. Y tomar en cuenta de que la dignidad no es moneda de cambio, sino que la dignidad es, y es la base de todo. Gracias nuevamente, Jorge, por invitarme, y si me quieren tener nuevamente por aquí conversando de estas cosas bastante interesantes, pues aquí estoy con mucho gusto. Muchas gracias, doctora. Gracias por su aportación muy completa, argumentos muy importantes, pues para este debate tan actual, ya de muchos Ujú. años, pero que no deja de ser actual. Y pues afortunadamente aquí todavía tenemos la libertad de poder hablar de esto. En algunos Sí, lugares ya no se puede hablar de esto se vuelve un delito. Eh, Quieren callarlo porque pues la verdad se impone de manera contundente. Son tan evidentes estos argumentos que la única forma de vencerlos es que no se escuche, que no se escuche. Pues muchas gracias y a todos les agradecemos que nos hayan acompañado el día de hoy. Como ya dijimos, pues estamos aquí en Facebook 30 días y después nos pueden seguir volver a repetir este y todos los otros programas en YouTube. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, doctora. gracias a ustedes. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.